Hay un vídeo que nadie había visto hasta ahora. Una grabación de cámara de seguridad fechada 10 meses antes de la muerte de Isaac Andic en Montserrat. Las imágenes son de la entrada de un edificio. Una puerta, un suelo de mármol, una luz fría de interior y un hombre que camina. Ese hombre es Isaac Andic, el fundador de Mango, el hombre más rico de Cataluña, el empresario que había construido desde cero uno de los imperios de la moda más grandes del mundo. Y en ese vídeo, Isaac Andic cae, solo, sin que nadie le toque, sin que nadie le empuje. Sus rodillas ceden de golpe, su cuerpo colapsa hacia adelante y sus brazos no reaccionan a tiempo para frenar el golpe. Cae como si el sistema que debiera protegerle hubiera dejado de funcionar sin previo aviso. Nadie le ayudó a caer y nadie pudo evitarlo. Esa grabación llevaba meses guardada. Nadie fuera del entorno más cercano de la familia sabía que existía. Y ahora acaba de convertirse en la pieza central de la estrategia de defensa de Jonathan Andic. Porque si Isaac Andic ya había caído así antes, sin control, sin reflejos, sin poder frenar el golpe con las manos, entonces quizás lo que ocurrió en Montserrat no fue un empujón. Quizás fue exactamente eso, una caída y nada más. O al menos eso es lo que la defensa quiere demostrar. Bienvenidos al capítulo 3 del caso que lleva meses sin dejar de dar vueltas. Hola, soy César y bienvenidos a un nuevo videopodcast de Así Matan. Si lleváis tiempo con el canal sabéis que este es el tercer capítulo del caso Mango. El primero superó las 130.000 visualizaciones, el segundo ya va por más de 80.000. Y hoy estamos aquí porque el caso no para, porque cada semana hay algo nuevo y porque esta historia merece que alguien la siga contando con rigor. Si es la primera vez que nos veis, no os preocupéis, voy a poneros en contexto antes de entrar en materia. Suscribíos, dejad vuestro like, activad la campanita y recordad que también estamos en Spotify e iVoox. Dicho esto, apagad las luces, acomodaos, porque lo que vais a escuchar es la historia de un hombre que pasó de esposado a libre en 20 minutos y de culpable a inocente en 27 páginas. El 14 de diciembre de 2024, Isaac Andic, fundador de Mango y uno de los hombres más ricos de España, murió en el macizo de Montserrat tras precipitarse por un barranco de más de 100 metros. Tenía 71 años. Con él esa mañana solo había una persona, su hijo mayor, Jonathan Andic. La versión inicial fue la de un accidente, una caída en una ruta de senderismo de dificultad media. El tipo de cosa que puede pasarle a cualquiera. La justicia archivó el caso en enero de 2025, pero los Mossos de Escuadra no lo dejaron estar. Reabrieron la investigación en marzo de ese mismo año y durante más de un año trabajaron en silencio. Analizaron teléfonos, cruzaron geolocalizaciones, tomaron declaración al entorno familiar. Las hermanas, el tío cofundador de Mango, el presidente de la compañía, la pareja de Isaac e incluso la psicoterapeuta de Jonathan, que se acogió al secreto profesional pero cuya convocatoria ya decía mucho sobre la profundidad a la que había llegado la investigación. Lo que encontraron los llevó a una conclusión que cambió todo el relato. Las manos de Isaac Andic no presentaban heridas compatibles con haber intentado frenar una caída. Los terminales de padre e hijo estaban en el mismo punto exacto del sendero en el momento de la caída, no a distancia como Jonathan había declarado. Había usado la cámara del móvil en el sendero, algo que también había negado. Y había visitado ese mismo sendero antes de la excursión, solo, sin su padre. La defensa dice que fueron 2 visitas. Los Mossos sostienen que fueron hasta 3. Sobre eso volveremos. También salió a la luz algo que los investigadores consideraron especialmente significativo.
El jefe del equipo de seguridad habitual de Isaac declaró que la orden de no acudir a Montserrat aquella mañana no vino del padre, vino de Jonathan, que argumentó que se trataba de una excursión de reconciliación íntima, sin testigos. El 19 de mayo de 2026, los Mossos llamaron a la puerta del domicilio de Jonathan Andic en Barcelona. Se lo llevaron detenido, acusado de homicidio. Compareció ante la jueza del juzgado de instrucción número 5 de Martorell, esposado, custodiado por 5 agentes. La magistrada decretó prisión provisional eludible bajo fianza de 1 millón de euros. Jonathan pagó en menos de 20 minutos y salió por su propio pie de los juzgados a las 16:50, acompañado de su abogado Cristóbal Martel. 3 medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias semanales ante el juzgado. Y además, un dato que pasó casi desapercibido entre el ruido mediático de ese día. La jueza levantó el secreto de sumario. Después de meses de investigación hermética, el caso se abrió y eso, como vamos a ver, lo cambió todo para la defensa. Cristóbal Martel no es un abogado cualquiera, es uno de los penalistas más reputados de España. Ha defendido a políticos, deportistas de élite, figuras públicas de todo tipo de procesos de alta complejidad. Sabe exactamente cómo funciona la maquinaria judicial. Y desde el momento en que Jonathan Andic salió de los juzgados de Martorell con la fianza pagada, Martel ya estaba construyendo la respuesta. Lo primero que hizo fue leer las 1.400 páginas del sumario. Todo, cada informe, cada declaración, cada pericial, cada dato de geolocalización, cada mensaje de WhatsApp analizado por los Mossos. Porque para desmontar una acusación, primero hay que entenderla por completo. Y lo segundo fue contratar a Método 3. Método 3 es una de las agencias de investigación privada más conocidas de España. Su director, Francisco Marco, lleva décadas en casos de alta complejidad judicial. La agencia se hizo especialmente conocida a raíz del caso de La Camarga, el escándalo de espionaje político que estalló en 2012. Su incorporación al caso Andic se produjo bajo estrictos contratos de confidencialidad y su objetivo es claro: elaborar nuevas pruebas periciales que combatan la tesis de la jueza y construir un relato técnico alternativo al de los Mossos. Pero Francisco Marco no se limitó a trabajar en silencio. Estas semanas, en declaraciones a la emisora RAC 1, salió a la palestra con una acusación que nadie esperaba. Señaló directamente al sargento de los Mossos, que fue el primero en llegar al lugar de los hechos el día de la muerte de Isaac Andic, y dijo con todas las letras que ese agente se inventó pruebas, que estaba tan convencido de la culpabilidad de Jonathan desde el primer momento que emprendió, en sus propias palabras, una caza al hombre. Es una acusación gravísima y va a tener consecuencias, porque si la defensa puede demostrar que el origen de la investigación estuvo contaminado por un sesgo previo, que el primer agente en llegar ya había tomado partido antes de analizar la escena, todo el edificio de indicios construido por los Mossos durante más de un año empieza a tambalearse. 9 días después de la detención, con el sumario leído y Método 3 ya trabajando, Martel presentó el recurso de apelación. 27 páginas firmadas con argumentos técnicos, periciales médicas y una grabación que nadie había visto. Vamos a desgranarlos porque merecen ser entendidos en detalle. El primer argumento son las contradicciones, que según la defensa no son contradicciones. La jueza considera que el relato de Jonathan ha variado de forma relevante entre su primera declaración el día del accidente, su declaración posterior ante los Mossos y su comparecencia ya como investigado. Para la magistrada, esas variaciones son un indicio de que algo no cuadra en su versión. La defensa lo rebate con un argumento que cualquier psicólogo forense reconocería. Las variaciones en los testimonios de personas que han sufrido un trauma no son necesariamente indicios de mentira. Son el comportamiento esperado de alguien que ha vivido algo que supera su capacidad de procesar en tiempo real. El núcleo del relato nunca ha cambiado. Jonathan caminaba por delante de su padre. Escuchó un ruido de piedras. Se giró
y solo vio una imagen fugaz de la caída. Eso es lo que ha dicho desde el primer momento. El segundo argumento es la geolocalización, que no es tan precisa. Uno de los indicios más fuertes que manejaban los Mossos era que los datos de geolocalización situaban los terminales de padre e hijo en el mismo punto exacto del sendero, lo que contradiría la versión de Jonathan de que caminaba metros por delante. La defensa cuestionaba la precisión técnica de esa triangulación. La geolocalización por antenas de telefonía, a diferencia del GPS, tiene un margen de error que en zonas de montaña como Montserrat puede ser de varios cientos de metros. No es un sistema de posicionamiento de precisión milimétrica. Es una estimación basada en la distancia a las antenas más cercanas, y esa imprecisión, argumenta la defensa, no permite concluir con certeza científica que los dos hombres estuvieran en el mismo punto en el mismo momento. El tercer argumento son las visitas previas al sendero. Los investigadores documentaron que Jonathan visitó el lugar de los hechos antes de la excursión fatal. La jueza recoge en su auto que fueron 3 visitas, los días 7, 8 y 10 de diciembre, acreditadas a través de los sistemas de vigilancia de tráfico. Para los Mossos, eso era una señal inequívoca de planificación. La defensa lo niega en parte y lo reencuadra en el resto. Sostiene que las visitas fueron 2, no 3, una de excursión para conocer el terreno y otra que abortó porque llovía. La explicación no es la de alguien que estaba preparando un crimen, es la de un hijo que quería asegurarse de que la ruta era adecuada para su padre antes de llevarlo allí. El cuarto argumento es el móvil robado en Quito. El teléfono que Jonathan usó el día de la muerte de su padre nunca fue entregado a los investigadores. ¿Explicación? Se lo robaron durante un viaje a Quito. Un robo que los Mossos no pudieron confirmar. La defensa mantiene que el robo ocurrió y añade algo importante, que la imposibilidad de confirmar un robo no equivale a prueba de que no ocurrió. Los robos no siempre se denuncian y la ausencia de confirmación policial no es evidencia de falsedad. El quinto argumento es el móvil económico que la defensa considera demasiado débil. Los Mossos sostienen que Jonathan tenía un móvil claro para querer a su padre fuera del camino. El control absoluto sobre Mango y la fortuna familiar. Cristóbal Martel desmonta ese argumento con una pregunta simple. ¿Qué poder le daba la muerte de su padre que no fuera a tener de todas formas? Jonathan ya era vicepresidente de Mango, ya formaba parte del núcleo de control del holding familiar. La sucesión estaba en marcha. El asesinato de su padre no le daba nada que no fuera a llegar por sí solo con el tiempo. Y llegamos al núcleo de todo, a la baza que nadie esperaba. 10 meses antes de morir en Montserrat, Isaac Andic sufrió una caída en la entrada de un edificio. Una cámara de seguridad lo grabó todo, y esas imágenes, analizadas frame a frame por los peritos de la defensa, se han convertido en el argumento más poderoso del recurso de apelación. ¿Qué se ve en ese vídeo? Se ve a Isaac Andic caminar. Un hombre de 70 años, elegante, bien vestido, moviéndose con aparente normalidad. Y de pronto, sin previo aviso, sus rodillas ceden. No hay un obstáculo en el suelo, no hay ningún elemento externo que provoque la caída. Las rodillas simplemente dejan de sostener el peso del cuerpo. Isaac cae hacia adelante de forma vertical, sin que sus brazos reaccionen a tiempo para amortiguar el golpe, sin reflejos, sin reacción defensiva, sin heridas en las palmas de las manos, exactamente como en Montserrat. La defensa encargó el análisis de esas imágenes a 2 médicos de la Universidad Complutense de Madrid, los doctores Javier Ladrón de Guevara y Gemma Águila Manso. Y su informe es demoledor para la tesis de la acusación. Isaac Andic padecía gonartrosis bilateral. Hay que entender qué es eso. La gonartrosis es una enfermedad degenerativa de las rodillas. El cartílago articular se va deteriorando con el tiempo hasta que las articulaciones pierden su capacidad de funcionar correctamente. En casos avanzados, produce algo que los médicos llaman incapacidad neumotora. El sistema nervioso periférico, que es el que envía las señales de reacción ante una pérdida de equilibrio, deja de responder con la velocidad necesaria.
Los tiempos de reacción se reducen de forma drástica. La capacidad de corrección postural desaparece. Y cuando el cuerpo empieza a caer, el cerebro no tiene tiempo de ordenar a los brazos que se extiendan para frenar el golpe. En otras palabras, con gonartrosis bilateral avanzada, una persona puede caer de forma mortal sin presentar heridas defensivas en las manos. No porque alguien le haya impedido reaccionar, sino porque su propio cuerpo ya no puede hacerlo. Y eso, dicen los peritos, es exactamente lo que se ve en el vídeo de Mutua Universal. Pero la defensa no se quedó en el análisis del vídeo, dio un paso más. Un paso que en pocos procesos judiciales españoles se ha visto con este nivel de sofisticación técnica. El perito Francisco Marco, de Método 3, tomó el patrón biomecánico documentado en la caída de Mutua Universal y lo reprodujo en el lugar exacto de Montserrat donde Isaac Andic cayó. No en un laboratorio, no en una sala de peritos, en la montaña, en el mismo tramo del sendero, con las mismas condiciones geográficas. Para esa recreación utilizaron maniquís articulados equipados con sensores de movimiento, drones de alta precisión para registrar la trayectoria de la caída desde múltiples ángulos y cámaras de alta definición traídas expresamente desde Estados Unidos para capturar cada milisegundo del impacto. El resultado de esa recreación coincidió con las lesiones documentadas por los forenses en la autopsia de Isaac Andic. La posición del cuerpo, el tipo de fracturas, la ausencia de heridas defensivas en las palmas. Todo encajaba con el patrón de una caída accidental de alguien con la condición médica que Isaac presentaba, sin necesidad de ningún elemento adicional, sin empujón, sin intervención de nadie. La conclusión del informe pericial es tasativa. La muerte de Isaac Andic en Montserrat es físicamente compatible con una caída accidental. Y la ausencia de lesiones palmares no solo no implica un empujón, sino que es el resultado previsible y documentado de la gonartrosis bilateral que el fundador de Mango padecía. Hay además un dato que la defensa añade y que resulta especialmente significativo. El propio informe de la Unidad de Montaña de los Mossos d'Esquadra señala que los agentes no pudieron llegar a determinar la naturaleza exacta de cómo se produjo la caída. Los Mossos mismos, en su propio documento, admiten esa incertidumbre. La defensa lo usa como argumento. Si los propios investigadores no pudieron determinar cómo cayó, ¿cómo puede la jueza concluir con suficiente certeza que fue empujado? Hay un dato que salió a la luz esta semana y que hasta ahora no había ocupado el espacio que merece. Aquella mañana del 14 de diciembre, Jonathan Andic no estuvo mucho tiempo solo después de que su padre cayera por el precipicio. Aproximadamente media hora después de la caída, dos escaladores que recorrían la zona escucharon gritos, se acercaron y encontraron a Jonathan en el sendero, visiblemente alterado. Jonathan pensó que eran dos agentes de los Mossos. Según la reconstrucción de los hechos que ha publicado La Vanguardia, esos dos escaladores acompañaron a Jonathan a recorrer el itinerario que había realizado con su padre mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia. Son testigos presenciales, personas que estuvieron con Jonathan en los minutos posteriores a la caída, que pudieron observar su estado emocional, su comportamiento, sus palabras, y los Mossos no les tomaron declaración. La policía catalana justificó esa decisión argumentando que el testimonio de los escaladores no tenía valor porque llegaron cuando Isaac ya había muerto y no habían presenciado la caída. Pero la defensa ve en ellos algo diferente. Testigos que podrían corroborar que Jonathan estaba alterado, que estaba gritando, que su reacción era la de alguien que acababa de perder a su padre y no la de alguien que acababa de cometer un crimen. Método 3 ya está buscándoles. En medio de todo esto, Jonathan Andic tomó una decisión que nadie esperaba exactamente en esos términos. Envió una carta abierta a los empleados de Mango. En ella anunciaba que abandonaba temporalmente la vicepresidencia de la compañía, no para siempre, temporalmente, para concentrar toda su energía en su defensa judicial. Y aseguraba que mantendría sus proyectos familiares, sociales y empresariales. En esa carta definió el proceso como injusto
e infundado, y lanzó una frase que quedará grabada en este caso: la verdad acabará imponiéndose. Es la primera vez que Jonathan Andick habla directamente con sus propias palabras desde que todo esto comenzó. Hasta ahora siempre habían hablado sus abogados o los portavoces de la familia. Esta vez habló él, y lo hizo dirigiéndose a los empleados de la empresa que su padre construyó. La misma empresa por cuyo control llevaban años enfrentados. La misma empresa que ahora sigue funcionando con normalidad bajo la dirección de Tony Ruiz, mientras el heredero lucha por mantenerse fuera de la cárcel. El impacto corporativo de la detención ha sido inevitable. Mango es una marca global presente en más de 120 países con cerca de 2.700 tiendas. El apellido Andick es inseparable de su identidad, y tener el hijo del fundador acusado de matar a su padre es el tipo de crisis reputacional que ningún departamento de comunicación está preparado para gestionar completamente. Pero Mango lleva meses preparándose para este momento. La transformación de Sociedad Anónima en 2025, la separación clara entre la propiedad familiar y la gestión ejecutiva, el blindaje de Tony Ruiz como figura pública de la compañía. Todo eso no fue casualidad, fue una estrategia de cortafuegos construida con tiempo y precisión, y por ahora está funcionando. El recurso de apelación de la defensa está en manos de la Audiencia Provincial de Barcelona. Ese tribunal tiene ahora que decir si los argumentos de Cristóbal Martel son suficientes para revocar o modificar las medidas cautelares impuestas por la jueza. Si prospera el recurso, Jonathan podría recuperar el pasaporte, eliminar las comparecencias semanales o incluso ver cómo la causa se debilita antes de llegar a juicio oral. Si no prospera, la instrucción continuará su curso y el caso llegará eventualmente a una decisión sobre si hay méritos suficientes para sentarse en el banquillo. Mientras tanto, la acusación también se mueve. La fiscal del caso, Teresa Joldi, tiene ahora acceso al recurso de la defensa y tendrá que responder a cada uno de sus argumentos. El vídeo de Mutua Universal, la tesis de la gonartrosis, la recreación con drones. Todo eso tendrá que ser evaluado también por los peritos de la acusación. Y el levantamiento del secreto de sumario significa que a partir de ahora vamos a saber mucho más de lo que había estado ocurriendo entre bambalinas durante más de un año. Más filtraciones, más declaraciones, más pruebas que saldrán a la luz. El caso que durante meses fue una caja negra se ha abierto y lo que hay dentro va a seguir dando que hablar. Hace 6 meses, este caso parecía resuelto. Un accidente archivado, cerrado. Hace 10 días parecía que la condena era cuestión de tiempo. Un hijo detenido, esposado, conducido ante una jueza que le atribuía indicios racionales de homicidio. Y hoy, la defensa ha puesto encima de la mesa un vídeo que nadie había visto. Una enfermedad degenerativa documentada. Una recreación con drones y sensores desde Estados Unidos. 2 escaladores que nadie había interrogado. Y un detective que acusa a los Mossos de haberse inventado pruebas. ¿Significa eso que Jonathan Andick es inocente? No lo sé. Eso no me corresponde a mí decidirlo, ni a vosotros. Le corresponde a la justicia. Lo que sí significa es que este caso es mucho más complejo de lo que parecía hace 10 días, que hay 2 versiones técnicamente documentadas de la misma muerte y que ninguna de las 2 puede descartarse todavía con certeza. Jonathan Andick es inocente hasta que un tribunal diga lo contrario. Eso no cambia. Pero Isaac Andick también merece que alguien siga haciéndose la misma pregunta con la que empezamos. ¿Qué pasó realmente en Montserrat? Seguiremos informando, porque este caso no ha terminado, ni de lejos. Porque ya sabéis, el tiempo borra huellas, pero no la verdad.